reading from the first letter of John. Lectura de la primera carta de San Juan. No need, brothers, to be No les surprised sorprenda, that the hermanos, world hates que you, el mundo los odie. that we have passed from death Nosotros to hemos life, pasado de la muerte a la vida. because we loved Lo brothers. sabemos porque The amamos a man los who does not hermanos. love El is que no, longer in el death. que no ama permanece en la Anyone who muerte. hates his brother El que is odia a a su murderer. hermano es un You homicida. know that eternal Y life sepan que ningún abides homicida in lleva en sí murderers' vida heart. eterna. The way we came to En understand esto love hemos conocido el is that amor, he laid down en his life que Él for dio us. su vida por We nosotros. too must También lay down our nosotros lives debemos for dar our nuestras brothers. vidas por los hermanos. I ask you, Pero how si can God's uno love tiene de qué survive in vivir a man? y God's viendo a love su hermano destroys en the yokes. necesidad le cierra It sus closes entrañas, his heart to his ¿cómo brother va a estar when en he él sees him el in amor need. de Dios? Little children, Hijos míos, let us love indeed no and in amemos de truth, palabra y de boca, not merely talk it sino out. de verdad y con obras. Verbum Domini. Precious in the eyes of the Lord Mucho le cuesta al is the death Señor of his la faithful ones. muerte de sus fieles. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. I believed even when Tenía I fe, said, aun cuando I am dije, greatly afflicted. qué desgraciado I soy. said in my alarm, Yo decía en mi no apuro, man is los dependable. hombres son unos mentirosos. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. How shall I make a return ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien for que all me the ha good hecho? he has done for me? Alzaré The cup la of copa de salvation la I will take salvación up, and I will call invocando upon the name of the Lord. su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. O Lord, I am your Señor, servant. yo soy tu I siervo, am your servant, hijo the tuyo, son of your handmaid. hijo de tu You have esclava. loosed my bonds. Rompiste mis To you cadenas. will I Te offer ofreceré un sacrifice of sacrificio de thanksgiving, alabanza, and I will call upon invocando the tu name of the Lord. nombre, Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo "This Jesús a is sus my discípulos, commandment, este es mi love one mandamiento, another as que I se have amen loved unos a you. otros como There yo is les he no greater amado. love than this, to lay down Nadie one's life for tiene one's amor más friends. grande que el que da la You are vida my por sus friends if you amigos. do what I command Ustedes you. son mis I amigos no y longer hacen lo que speak yo to les you as mando. slaves, Ya no for the los llamo slave does siervos, not porque el know his siervo no sabe master's lo que command. hace su Señor. Instead, I call A you ustedes los friends, llamo because I amigos, have made known to porque you todo lo all que he that I have oído a heard mi from my Padre se Father. lo he dado a conocer. It was not you No who son chose ustedes me, los but que I me who han chose elegido, you. soy Go yo forth and quien bear los he fruit, elegido y your los he fruit must destinado para que endure, vayan y den and all you fruto y ask the su Father fruto in my dure, name, he will give you. de modo que lo que The pidan al Padre commandment en I mi give you is nombre, this, that you se love lo one dé. another. Este mandamiento los doy, Verbum que se amen unos a Domini. otros.
Today we celebrate the Hoy memorial of the great celebramos la memoria Maximilian del Kolbe, gran San Maximiliano Kolbe, sacerdote y mártir, gave up his life in quien Auschwitz dio su to allow vida en Germany Auschwitz, en la Alemania for nazi, another man to be free. por We'll talk la about libertad de that otro in hombre. a little bit, but Ya hablaremos he de is ello this en great breve, pero martyr él of es charity. un gran And mártir as the readings de la today caridad, describe that, y eso es lo que describen las as lecturas de hoy, sacrificing yourself for another, that el first reading, sacrificarse First por John otra says, persona. La the primera way we came to lectura know de San love was Juan that he dice, laid down his life la for us. manera en que So we ought llegamos a to lay conocer el down amor our es lives que for our Él dio brothers. su vida por nosotros, así que nosotros hemos de Jesus dar did nuestra that vida for por us. nuestros hermanos. That Pete Jesús hizo lived esto in por this nosotros. mystery of Nosotros sacrificing ourselves for vivimos others. en este misterio de In that sacrificarnos por los sacrifice, demás. love En ese grows. sacrificio crece el Love amor, for neighbor is que rooted el amor por el in our prójimo love está for God. arraigado en nuestro amor por Dios. And if we don't love, we Y remain si in no debt. amamos, permanecemos en deuda. Maximilian Kolbe would say that San Maximiliano Kolbe that diría only love, that que hatred solo el never is, amor, but only que love el is creative. odio no es creador, solo el amor es creador. Y There's a esto lo vemos. repetition of sin and Satan Es una and his repetición del tactics and pecado y things. Satanás y sus tácticas Kind of replays the same story. que reproduce la misma Now, historia. love is fruitful, it's El creative. amor There's this wonderful fruit of es conversion, creador, flowering for the kingdom. da un fruto maravilloso de Maximilian Kolbe conversión lived por el reino. in the San 20th Maximiliano century. He was Kolbe vivió en down el siglo with XX, these terrible totalitarian dictatorships, these en una atheistic época de ideologies dictaduras that he totalitarias followed terribles, suffered ideologías ateas. at the hands of the Nazis, and he Al estar en offered his Polonia, life sufrió a as manos de los nazis y ofreció su vida como sacrifice. First John sacrificio. tells us, let us La primera love not in carta word or deed, but not in de San word or Juan nos speech, dice, but no in vivamos deed and truth. en Deed and truth. palabra, Maximilian sino said, en la verdad. can't San Maximiliano alter diría que no podemos we alterar la live it, verdad, solo no podemos changing vivirla. that truth revealed Es to us by inmutable esa Jesus verdad Christ, that he is the revelada a way, the nosotros por truth, and the Jesucristo. life. Él es el camino, la verdad y la vida. That love is not Y just que ese words, amor no se but trata de deeds. meramente palabras, sino That de love hechos. proves Ese itself. amor That se love prueba proves a sí itself. mismo. We see El that amor se in prueba the a sí Father mismo. sending the Esto Son lo vemos for cuando el our Padre salvation. envía al Hijo para nuestra salvación. Saint Maximilian Kolbe San was Maximiliano born. Kolbe nació At the time it was Russia. en lo que en aquel entonces era Rusia, pero en la frontera con Polonia y a través de particiones durante esa época. Nació en 1894 y falleció en 1941 en Auschwitz. Fue llevado a Auschwitz el 17 de febrero del 41 y murió el 14 de agosto. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción. Cuando era joven, quizás cuando tenía como 10 años de edad, su madre lo reprendió y le dijo, Raymond, su nombre de pila era Raymond, ¿qué será de ti? Él se sintió acongojado, era un muchacho algo travieso. Se cuenta que él tenía un pequeño altar en la casa familiar, así que fue y rezó ante la Virgen. Y se le apareció la Virgen y le ofreció dos coronas, una de pureza y otra de martirio. En 1971 fue beatificado como confesor de la Iglesia y en el 82 fue canonizado como mártir de la caridad. Confesor de la Iglesia significa uno que sufre, que profesa el Evangelio, y se puede decir que esa fue la corona de la pureza. Maximiliano Kolbe, cuando llegó a la adultez, en esa época terrible entre dos guerras, él decía que el peor veneno en nuestra época es la indiferencia. Él estudió en Roma, recibió un doctorado en filosofía y teología, y ahí vio una demostración de los masones en la Plaza San Pedro con carteles blasfemos. Esto lo inspiró a fundar la milicia, la Inmaculada,
de la Virgen María. Y esta gran devoción repartían estas medallitas y la oración a María como mediadora de todas las gracias. Mientras estudiaba en el Gregoriano y más adelante en la Universidad Franciscana, sufría de migrañas, tuberculosis. Cuando estaba jugando al fútbol, empezó a toser sangre, pasó 2 años en el sanatorio y pasó por muchas dificultades. A veces le hacía falta la ayuda de sus hermanos para celebrar la misa, por lo débil que estaba. Y para combatir esta indiferencia y la masonería, formó ah, una revista llamada El Caballero. Esto se haría más adelante, pero él recibió un terreno no muy lejos de las afueras de Varsovia. Él y sus frailes lo recibió de parte de un príncipe que era católico devoto. Así que Maximiliano Kolbe puso una estatua de la Virgen en un campo vacío. Y este hombre, que era un devoto católico, se conmovió por esto y le dio ese terreno gratis. Y hasta el día de hoy se puede ver esa estatua. Y él decía que lo que iba a hacer ahí es construir la ciudad de la Inmaculada, Nepalanova en polaco, la ciudad de la Inmaculada. Trajeron imprentas para imprimir su revista, El Caballero, y otros periódicos. En total, 3 revistas, un periódico a diario, una estación una estación de radio de onda corta. Tenía planes de televisión. Para 1938 era el monasterio más grande en Europa, con más de 700 frailes. La circulación de la revista El Caballero y todas las demás publicaciones que tenía era de 1 millón de lectores. Tenía un periódico, tenía noticias y tiras cómicas y historias de, de deportes, etcétera, y también artículos religiosos. Así que los nazis lo vieron como una amenaza, lo arrestaron, luego lo soltaron. Me parece que fue en el 39 que lo arrestaron por primera vez. En el 41 fue su último arresto y lo mandaron a Auschwitz. Y hay muchos testimonios de personas que estuvieron con él, que sobrevivieron el campo de concentración. Cuentan hermosas historias de su sacrificio, de su amor por el prójimo. Una historia cuenta que había un joven judío y él decía que la gente solía caer en la desesperanza. Tenían cercas eléctricas y la gente cometía suicidios lanzándose a las cercas eléctricas. Y muchos muchachitos hacían eso. Y había un muchacho judío y él sobrevivió, pero él cuenta cómo Maximiliano Kolbe solía animarle. El muchacho había perdido a toda su familia. Era el último que quedaba y él buscaba una figura paterna, alguien que caminara con él. Maximiliano Kolbe solía limpiarle las lágrimas de los ojos y darle ánimo. Pero él hacía eso por todos. Él solía dar su comida a los demás prisioneros. Era un campo de trabajo, así que había mucho trabajo. Así que cuando alguien salía para hacer trabajos duros, él le daba parte de su pan o todo su pan. Era enfermizo, pero aún así él le obligaban a trabajar y sufrió muchísimo. Y cuando uno lee estos relatos, es inimaginable el sufrimiento, la oscuridad, el odio. Y él fue una fuente de luz, una persona fue, que fue capaz de salir y trabajar, pudo meter de contrabando cosas necesarias para celebrar la misa. Él solía escuchar confesiones y, por supuesto, guiarlos en la oración. Les daba breves charlas, hacía sacrificios por los demás. Se dice que la ciudad de la Inmaculada, que él quería reproducir esto en Auschwitz, ese amor que vemos en el Evangelio, en la primera carta de San Juan. Y él solía hacerlo realizando sacrificios, sirviendo a los demás, ayudando a los demás.
One day, Cierto día, prisoner escaped. un prisionero se escapó They y en take 10 prisoners castigo and tomaron 10 prisioneros y los mataron. and so they had them stand outside in the Así que los yard. obligaron a que se paren en el patio. Afternoon, Me parece que era en la tarde o la noche. let them back in. The next day, they're standing Y out luego in los the hacían sun without food or water. salir otra vez al día siguiente, parados el día entero bajo el And sol, finally, the sin alimento ni agua. commander La gente picks out the 10 colapsaba. that are going to go to the Finalmente, starvation bunker. el comandante elige a los 10 que van a entrar al He picks out búnker the 10 and one para matarlos de hambre. was a married man with kids. And the guy cried out, I'm married, I have Y children. entre los 10 que eligió, uno era un hombre And padre de familia que tenía hijos. Y él saying grita, anything first, he pero just walked tengo in esposa e through hijos, the crowd, me stood necesitan. commanded Maximiliano Kolbe no dijo nada, sencillamente caminó, with hat in hand. atravesó la muchedumbre al comandante Looked like one soldier talking con el to sombrero en la mano. like that Algunos image. describen que lucía como un soldado hablándole a otro. Immaculata. Me gusta esa imagen porque él era parte de la milicia, de la Inmaculada. The commander said, what do you want? Y el comandante le dijo, ¿qué quieres? Y él Take dijo, me in place of this man. pónganme I'm en el old. lugar de este hombre. Yo soy I'm viejo, feeble, I cannot work. tenía 47 años. And he Él said, dijo, soy débil, no puedo trabajar. Y él dijo, le contestó, ¿quién eres? and his mother Adela Galindo Y so beautifully spoke como la madre de la Galinda cuenta, National Eucharistic Congress. contó tan hermosamente en el Congreso Nacional Eucarístico acerca de lo que pasó ahí. Él no enumeró sus grandes logros. Tengo un doctorado en teología, soy filósofo, soy un profesor universitario, enseñé en el seminario, construí la ciudad de la Inmaculada, tengo una revista con una circulación de 1 millón. Lo único que dijo es, soy un sacerdote católico, un sacerdote católico. Y eso es suficiente, eso basta. Es llamarnos sacerdotes en unión con Cristo, hacer sacerdote víctima. Ese es nuestro llamado. Y al igual que los bautizados, es nuestro llamado. Al igual que un cristiano, llamarnos cristianos es suficiente. Esa es nuestra identidad, dar nuestras vidas por los demás. Por supuesto, Maximiliano escribía periódicamente en sus periódicos y panfletos, etc. Y hay muchas hermosas citas de él. Solo quiero mencionar algunas de esas citas de él que resaltan estos temas. Él decía que Dios quiere que las almas humildes lo amen y le recen a Él y que gobiernen el mundo con bondad y poder divino, que santifiquen las almas y que inauguren en ellos el reino del amor divino. Aparentemente, en medio de la destrucción y la pérdida, Él tenía ese sentido hermoso de construir la ciudad de la Inmaculada, María, el reino de Dios. Él decía, el orden natural, su influencia depende de nuestra propia posición, pero en el orden sobrenatural nosotros podemos influenciar sin medida. Influenciar sin medida, tener fruto. Cuando un grano de trigo cae en la tierra, da mucho fruto si muere. Tenemos un efecto increíble en el mundo. Él lamentaría la necesidad de las hermanas contemplativas en la labor misionera. No puedo evitar sino pensar en EWTN, las clarisas pobres de la adoración perpetua que rezan en Huntsville por el éxito de esta misión. Él diría, para recibir las gracias en la misa, recen mucho antes y después. El momento presente es la actividad más importante, lo que hacemos en el momento presente. Él decía que en nosotros el amor permanece, por ejemplo, los apegos a las cosas materiales es el obstáculo más grande para la santificación. Él decía que el amor del corazón divino, el amor del corazón divino nos impulsa a que entreguemos nuestros propios corazones.
is the most El perfect amor love, del Inmaculado es el amor más perfecto, can love his God. a través de la cual la criatura puede conocer a Dios. He's known Y for por his great supuesto, Él es devotion to conocido Mary, por su writing gran a devoción a María. consecration, where he would refer to us Escribió una concentración donde se refería a nosotros en la consecración, hablaba de nosotros como propiedad de ella. Él quería ir un nivel más arriba que ser es- esclavo, ser propiedad. No significa pasividad. Él tenía mucho ingenio. Él hizo grandes trabajos misioneros, pero él tenía una vista a largo plazo de la providencia divina, así uno tenga éxito en el sentido del mundo o no. Al final, antes de ser llevado, los nazis conquistaron a Polonia e incluso utilizaron la ciudad de la Inmaculada para albergar prisioneros de Auschwitz, judíos y otros prisioneros. Y uno de los jóvenes hermanos estaba lamentando de esto. Y él le dio ánimo y le dijo, ahora entramos a una fase distinta. La providencia de Dios sigue sobre nosotros. Él va a utilizarnos de forma diferente ahora. Con María, estaba al centro de la santificación. A menudo él solía hablar de ella como la mediadora de todas las gracias, su inmaculada concepción. Él decía, estimamos a María y adoramos a su Hijo. Cuando honramos a María, damos honor a la Madre de Dios porque ella es el instrumento a través que Dios eligió. Eh, Ella es diferente a todos los seres humanos. El Espíritu Santo es su esposa y su unión con la Trinidad la hace digna de reverencia y esta reverencia nos lleva a una unión más estrecha con su Hijo. Nunca damos más honor a Jesús que cuando honramos a su madre y la honramos sencillamente y únicamente para rendirle honor a Él más perfectamente. Acudimos a ella solamente como un camino que nos lleva a la meta, que es Jesús, su Hijo. Ella nos guía a Cristo. De lo contrario, sería una tentación diabólica. Pero el Espíritu Santo obra a través de ella. La vemos en la encarnación, en el aposento alto, en Pentecostés. El Espíritu Santo obra en ella y a través de ella. Es su esposo. Es verdad que a través de la Virgen Cristo vino al mundo y es verdad que solamente Él ha de reinar en el mundo, que Jesús debe reinar en el mundo. Así como la verdad y la gracia vienen a través de Jesucristo, nadie llega al Padre sino a través del Hijo y nadie llega a Cristo excepto a través de María. Y se dice que esta es la era de la Santísima Virgen. Ahora empieza la era de María Inmaculada. María es la madre verdadera de cada uno de nosotros, reina de la sociedad. Debemos reconocer la misión de María como madre, reina y que ella obre plenamente, libremente. Ella vencerá a todo enemigo. También, obviamente, él hablaba de los sacramentos y la santificación presente en ellos. Él decía que los sacramentos y especialmente la Eucaristía fueron dados para superar todos los obstáculos que llevan a Dios en nuestro peregrinaje con un amor que arde cada vez más al imitar a Cristo y unirnos más con Dios. Él dijo muchas veces, él cuenta que muchas veces durante el día iba a rezar ante la Eucaristía, incluso con todo lo que tenía que hacer, él solía hacer eso muchas veces al día. Tuve la oportunidad de ir a Nepokolonov hace un par de años atrás y es un lugar muy sencillo. Tiene una capilla, un altar, las estatuas de María, todas esas cosas aún están ahí. Pero él se tomaba el tiempo para rezar y pedir su intercesión y visitar el Santísimo Sacramento. Él decía, no olvidemos visitar a nuestro prisionero. Si solamente por un minuto esto le agrada a Jesús, digámosle que le amamos. Podemos pedirle qué quiere de nosotros, cuáles son sus deseos. A veces podemos
pedirle algo a Jesús por nosotros y algo por los demás. Uno puede hablarle a Jesús como hermano a hermano, como amigo a amigo. Más aún si sucede que los hombres no nos entienden, en tanto que Jesús nos entiende a cada uno siempre. Esas conversaciones complacen a Jesús. Como ya mencioné antes, él solía decirle a sus frailes, queridos hijos, recordemos que el amor es alimentado por los sacrificios. Amemos a la Inmaculada para la paz interior, por el éxtasis de amor. No nos olvidemos que todo esto, a pesar que es bueno, inspirador, no es lo esencial del amor. Efectivamente, el amor, incluso el amor perfecto, puede existir sin esto, sin sacrificio. No hay amor. El sacrificio, en cierto sentido, encuentro que esto da gran ánimo porque nuestras vidas obviamente pueden ser muy rutinarias y repetitivas y puede que no tengamos sentimientos poderosos, pero siempre podemos servir, podemos dar la vida por el prójimo. Otras citas que encuentro poderosas hablan de la humildad. Incluso nuestras faltas pueden servir para darnos humildad. Se cuenta que él era el confesor más bondadoso que había. Un hombre que estaba en el campo de prisión cuenta eso, que lo confesó, y más adelante contaría que es el confesor más bondadoso que conoció. Yo siempre lo veía como un tipo duro, exigente, pero sus, los que lo conocieron cuentan de la gran presencia fraterna que él tenía. A veces podemos endurecer nuestros corazones y Dios respeta nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, pero si estamos dispuestos, recibimos suficiente gracia para nuestra salvación. María ayuda a abrir nuestros corazones para que la recibamos. Ella es el signo más seguro de la predestinación. En nuestra devoción, en nuestra consagración a ella, le permitimos que ella nos guíe y que interceda por nosotros. Imitemos a San Maximiliano Kolbe, su gran amor por María, su disposición y sacrificio por el Señor.